Me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café. Me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. Bien, la última clase habíamos quedado sobre este análisis que estábamos haciendo de las curvas de oferta y de demanda. Habíamos visto cuáles eran los factores determinantes de la curva de demanda y cuáles eran los factores determinantes de la curva de oferta. ¿Ok? Bien. En ese sentido, habíamos llegado a la conclusión de que la oferta y la demanda de todo un mercado no es otra cosa que la sumatoria de las ofertas y demandas individuales de los agentes económicos que están inmersos dentro del mercado que estamos analizando. La forma más usual de poder graficar el comportamiento de los consumidores es a través de la curva de demanda y el comportamiento de los vendedores a través de la curva de oferta. Pero como son varios los factores determinantes tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta, graficarlos todos ellos de manera simultánea sería muy complicado. Así que lo que se hace usualmente es hacer un gráfico donde se observe solamente uno de los factores determinantes, normalmente el precio, ¿no? Y se lo grafique en función de la cantidad ofrecida o demandada del mercado. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, estamos mostrando las curvas de oferta y las curvas de demanda, las curvas de oferta y las curvas de demanda, pero asociados solamente a uno de los factores determinantes que habíamos señalado, tanto de la curva de oferta como la curva de demanda, que era el precio, ¿no? Que es uno de los factores fundamentales. Y habíamos dicho de que esto lo podemos hacer haciendo una abstracción y suponiendo que todos los otros demás factores determinantes se mantienen constantes. Y ahí había una frase en latín que los economistas suelen utilizar, que se dice ceteris paribus, ¿no? O sea, estamos haciendo un gráfico analizando la variación de la cantidad demandada en función del precio, ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante, ¿ok? Y de esa manera habíamos visto que en el punto en el cual confluyen la demanda y la oferta, pues tenemos un punto que le hemos denominado el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio nos está definiendo cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, la cantidad que se transa en el mercado, que se compra y que se vende en el mercado y a un cierto precio. ¿De acuerdo? Estas curvas de oferta y demanda, por supuesto, no son estáticas en el tiempo, podrían eventualmente cambiar, así como cambian los precios en cualquier tipo de mercado, ¿no? Y nosotros creo que, y ustedes también tienen bastante experiencia en ello, los precios no son estáticos, sino que en función de ciertas variables, a veces incluso variables exógenas, es decir, variables fuera del control del mismo mercado, pues pueden modificarse, ¿no? Imagínense, no sé, a ver, un tema que ustedes lo dominan mucho mejor que yo, ¿no? Todos los artefactos electrónicos y específicamente los artefactos o los accesorios de computadoras, pues en este tiempo han sufrido incrementos porque dicen los vendedores que por el tema de la pandemia ha sido difícil el poder importar estos productos, ¿no? Si hoy en día uno quisiera comprar una computadora, y bueno, lo he visto en carne propia hace poco, mi hijo necesitaba ya una computadora y bueno, hemos ido a comprar y los precios para una máquina más o menos similar a la que yo había adquirido hace 3 años, prácticamente no se han modificado o incluso han aumentado, cuando todos sabemos que la tecnología pues va avanzando muy rápido y en realidad la vida útil de una computadora
teóricamente, y lo vamos a ver en algún capítulo de la materia, es solamente de 2 años, ¿no? Contablemente es solamente de 2 años, cuando uno tiene que hacer una depreciación de de estos temas. Entonces, al parecer, estos artículos electrónicos, pues en lugar de disminuir sus costos a medida que la tecnología va avanzando, pues parece que se han mantenido, en algunos casos parece que incluso hubieran subido, y esto es porque aparentemente los factores asociados a a la pandemia han incidido en en estos cambios, ¿no? Pero bueno, eso es solamente un ejemplo para que ustedes sepan que estas curvas de demanda y de oferta no son estáticas, sino que pueden ir modificándose en el tiempo. Bueno, también habíamos visto de que eventualmente un comprador o un vendedor podrían intentar influir en el mercado. Vamos a suponer de que en un mercado de competencia perfecta ya hemos visto de que no sería posible, ¿no? O sea, no sería posible que un comprador o un vendedor pudiese influir en los precios ni en las cantidades. Pero hagamos el supuesto de que eh, sabemos de que el precio de equilibrio fuese de 2 unidades monetarias para este mercado que estamos analizando y la cantidad demandada y ofrecida de equilibrios sea de 7. Bueno, en ese caso, si por alguna circunstancia algún vendedor, por ejemplo, quisiera incrementar el precio a 2,50, ¿no? Un precio mayor al que es de equilibrio, pues lo que sucedería sería que la cantidad demandada, fíjense que la cantidad demandada sería menor que la cantidad ofertada. Por tanto, habría un excedente, habría una cierta cantidad de este bien que no se vendería. Y evidentemente, si se trata, por ejemplo, del helado, como sería el ejemplo este, pues los vendedores no van a querer quedarse con esas existencias, son productos perecibles, así que pues lo que va a tocar va a ser ir disminuyendo el precio, mientras que en el caso de la demanda, pues las cantidades, al disminuir el precio, pues las cantidades también van a ir aumentando y de esa forma vamos a retornar nuevamente al equilibrio que teníamos originalmente. Lo mismo al revés, ¿no? Si es que eventualmente el precio fuese más bajo del precio de equilibrio, pues lo mismo, en este caso habría mucha gente que quisiera comprar y la cantidad ofrecida sería muy limitada, con lo cual habría una escasez y esto daría lugar nuevamente a un incremento del precio, de tal manera de que retornemos nuevamente al equilibrio, ¿no? Entonces, como ven, estas fuerzas, estas acciones, pues hacen que los mercados encuentren su equilibrio de forma prácticamente natural. ¿Ok? Bien. Lo que hemos hablado está explicado aquí, lo vamos a pasar, ¿no? Entonces, debido a lo que ya hemos comentado, estas fuerzas que existen entre los compradores y los vendedores, y al ser este un fenómeno tan general, se suele llamar tanto la oferta como la demanda a la ley de la oferta y la demanda, de la misma forma como un físico podría llamar no sé, a la ley de la gravedad como una ley constante, ¿no? O como nosotros en ingeniería, pues tenemos varios principios, varias leyes que rigen el comportamiento, por ejemplo, de los materiales, ¿no? Entonces, en economía, pues este comportamiento que estamos comentando de de la oferta y de la demanda suele ser tan general que se le llama una ley, ¿no? Eh, Recuerden que la curva de demanda tiene una pendiente negativa, mientras que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva y en algún momento se intersectan cada una de estas curvas y
En esa intersección encontramos el punto de equilibrio. Bien. Ahora vamos a ver un poquito estos desplazamientos que se pueden dar en las curvas de oferta o en las curvas de demanda. Y para hacer un análisis sistemático de estos desplazamientos, vamos a dividir el análisis en 3 pasos. El primer paso va a ser averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la curva de demanda, o quizá las dos. O sea, lo primero que tenemos que analizar es si vamos a hacer un análisis en unas condiciones iniciales y luego en unas condiciones finales. En las condiciones iniciales vamos a pensar que el mercado está en un cierto equilibrio, ¿no? Con una curva de oferta y una curva de demanda, y han encontrado un punto de equilibrio. Y después vamos a analizar cómo podría afectar algún aspecto asociado a este mercado, de tal forma de reflexionar si es que este efecto externo pues influiría en la curva de oferta, o influiría en la curva de demanda, o influiría en ambos, ¿de acuerdo? Eso sería en el paso primero. Una vez hecho esto, vamos a averiguar en qué sentido afectaría este, esta externalidad a nuestro mercado, de tal manera de ver si es que, por ejemplo, la curva de demanda aumentaría, o más bien la curva de demanda se reduciría, y lo mismo con la curva de oferta, si es que se movería aumentando su curva de oferta o disminuyendo. En la clase anterior también hemos visto qué entendemos por estas modificaciones de un incremento de la oferta o de la demanda, ¿no? Y finalmente, utilizando un gráfico, pues vamos a ver cómo se alcanza un nuevo equilibrio, porque si ha habido algún aspecto alguna variación, algún hecho que provoque una variación en el mercado que estamos analizando, lo lógico sería pensar que ese punto de equilibrio que teníamos inicialmente ha tenido que moverse a otro punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Ese es entonces el procedimiento sistemático que vamos a analizar. Y bueno, lo vamos a ir viendo con un par de ejemplos. Ok, recuerden que estamos analizando simplemente como ejemplo el mercado del helado, ¿no? Y ahora supongamos que estamos en un verano, que un verano el tiempo es muy caluroso, ya, entonces estamos en un verano muy caluroso. ¿Cómo afectaría esta externalidad al mercado del helado? ¿Qué opinan ustedes? Para empezar, intentemos seguir estos 3 pasos. Pensaremos, para empezar, pensaremos, ¿será que esta externalidad, que sería un incremento del tiempo, de la temperatura, ¿no? Justamente hace unas horas estaba viendo que un video sobre el cambio climático, ¿no? Y creo que ya se han reunido, no sé, creo que decían como 200 expertos, y han preparado un documento de más de 3.000 páginas donde evidencian que esto del cambio climático no es una ficción, sino es una realidad. Y es una realidad bastante peligrosa, ¿no? Está subiendo la temperatura a una razón bastante rápida. Claro, subir, no sé, pues una décima de grado centígrado en el planeta es mucho, ¿no? Entonces, lo que ha estado subiendo, pues muestra de que es causante de olas de calor terriblemente altas, ¿no? En Europa este año se han llegado a valores que no se los tenía contabilizados, ni siquiera creo en el siglo XX, ¿no? Entonces, han habido unos fenómenos extremos de calor. Bueno, no voy a decir que eso afecta tanto a nuestro mercado del helado. El mercado del helado es una cosa muy sencillita, pero a ver, vamos a pensar. Pensemos que estamos en un verano muy cálido. ¿Qué, qué se va a ver afectado? ¿La curva de demanda o la curva de oferta? ¿Qué piensan ustedes? O tal vez las dos. ¿Alguien? Bueno, Inge, tal vez podría ser afectado lo que es la parte de la demanda. Bueno, también la parte de la oferta, pero más de la demanda, por más que todo por el gusto de las personas, ¿no? Por tal vez refrescarse
O porque tal vez en temporada de frío no es tan consumido la, por la, por la posibilidad del resfrío y muchas cosas, ¿no, Inge? Pero en cambio en un tiempo caluroso, bueno, pues hay más, más ganas de poder consumir cosas refrescantes, ya sean bebidas frías, entre esos los helados, podría ser, Inge, afectaría bien en la parte de la demanda, Inge. Excelente, Wilbert. Muy bien. Me parece que ha estado bastante bien justificada tu respuesta. No sé si es que alguien más tendría alguna respuesta alternativa. Wilbert nos dice que fundamentalmente sería la curva de demanda la que se vería afectada. No sé si es que alguien tiene alguna otra opinión. Bueno, sí, efectivamente, Wilbert, creo que has dado en el clavo. Para saber de qué manera esta externalidad afecta a la curva de demanda o de oferta, tenemos que tener en mente cuáles son los factores determinantes tanto de la curva de demanda como la curva de oferta. En el caso de la demanda, los factores determinantes, habíamos señalado que son el precio. Bueno, el precio no lo vamos a analizar en este momento porque de manera explícita se va a ver en el gráfico. Los ingresos, habíamos hablado el precio de bienes complementarios, las expectativas y los gustos. Entonces, exactamente en este caso, cuando aumenta la temperatura, pues en general las personas van a estar más contentas si pueden consumir este tipo de alimentos refrescantes, ¿no? Un helado, pues vendría muy bien en una época de calor. Entonces, fíjense que el gusto sería una de las variables que estaría modificándose. Si ahora vamos por el lado de la oferta, en el caso del lado de la oferta, habíamos dicho que los factores determinantes, además del precio, eran los precios de los factores de producción. Nadie ha dicho, para hacer helado seguramente se necesita ciertos insumos, ¿no? No sé, tal vez leche, azúcar, algunos alimentos básicos. Se necesita personal que pueda preparar los helados, pero el hecho de que sea el tiempo más cálido o no, pues no tendría mucho que ver con el precio de los factores, ¿no? Al personal le vas a pagar exactamente lo mismo si es un día con 30 grados o si es un día con 25, ¿no? Entonces, por esa parte parece que no está afectando la oferta. Hay otros factores que también determinan la oferta, que los hemos analizado, y entre ellos estaba la tecnología y las expectativas, ¿no? Tampoco esos factores parece que están muy asociados a este ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo sería. Fíjense que en una situación inicial, lo voy a hacer con otro color, eh, que sería este. En una situación inicial, pues nuestro punto de equilibrio estaría acá. Ese punto de equilibrio nos está indicando de que el precio de equilibrio era 2 y la cantidad de equilibrio era 7. Bueno, si ahora con este incremento de la temperatura, con esta modificación de los gustos en las personas, estamos pensando que lo que se va a ver afectada va a ser la curva de demanda, ¿sí? Y en ese caso va a haber pues un nuevo punto de equilibrio, se va a trasladar nuestro punto de equilibrio hasta ese nuevo punto, donde vamos a tener que el precio se ha incrementado, pero también la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Entonces, este análisis tan sencillo nos está permitiendo entender cuál sería la situación proyectada o la situación futura si es que hubiese una variación en la temperatura, por ejemplo, si es que estuviésemos en un verano muy caluroso. Lo que sería de esperar es de que tanto el precio como la cantidad pues cambiaría, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos hacer ese análisis. Y aquí simplemente recordamos que de los factores determinantes de la demanda, efectivamente el que se está modificando es el asociado a los gustos.
Muy bien. Entonces, creo que de esa forma, pues, espero que haya quedado entendido cómo sería una variación en en nuestro punto de equilibrio por una causa externa que pudiese afectar al mercado que estamos analizando. ¿Ha quedado claro? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Está todo bien? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Sí, como ven, esto está sencillo. Yo en un examen, por ejemplo, podría darles una situación de equilibrio y pedirles que ustedes puedan vislumbrar cuáles serían las modificaciones en el punto de equilibrio cuando haya algún tipo de externalidad como esta. Ok, a ver, sigamos. Supongamos ahora que se incrementa el precio del azúcar. ¿Cómo podría afectar esta externalidad al mercado del helado? No sé si es que alguien podría dar su opinión, intentando seguir estos tres pasos que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Estos tres pasos de averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la demanda, o tal vez las dos, en qué sentido, y pensando un poquito cuál sería el punto de equilibrio final. Entonces, en este mercado que estamos analizando, ¿cómo afectaría esta externalidad al mercado del helado? ¿Afecta a la curva de demanda, a la de oferta, a ambas? ¿Qué piensan? Ingeniero, Sí, adelante, Manuel. yo pienso que puede afectar de una manera negativa, ya que podría elevarse los precios del helado y la demanda podría bajar un poco. Ya, ya, de acuerdo. Esa es mi opinión. ¿Alguien más? ¿Quién piensa? O sea, en tu caso tú estarías pensando que la demanda se va a contraer, ¿no? O sea, el Sí. elevar el precio del azúcar, pues podría contraer la demanda. Ya. ¿Alguna otra opinión? Yo, ingeniero, Dale, Alejandro. está bien. Bueno, como dijo el compañero, yo sí creo que va a influir tanto en la oferta como en la demanda, ya que al subir este insumo, pues bajaría la demanda, pero estaría sujeta al caso que ponía anteriormente, donde si es una ola de calor, pues eso va a aumentar la demanda, aunque el precio tienda a aumentar. Estaría más o menos condicionando ese factor. Tendríamos que considerar en qué época del año, digamos, estaría pasando esa elevación del azúcar para poder determinar si nuestro producto, en este caso el helado, va a ser rentable en el caso de oferta y demanda. De acuerdo, Alejandro. Pero para poder independizar el ejemplo anterior de este actual, pensemos de que no tenemos esa variable de la temperatura en este caso. O sea que no estamos analizando cómo podría variar nuestro mercado del helado si hubiera un cambio en la temperatura y además habría un incremento del precio del azúcar. No, en este caso pensemos que solamente lo que tenemos o lo que nos preocupa es ¿qué pasaría si el precio del azúcar se incrementase sin tomar en consideración la temperatura? En ese caso, ¿qué pensarías? ¿Se afectaría tanto la curva de demanda como la de oferta? ¿O cuál sería tu idea? Yo creo que la demanda se mantendría constante, ingeniero, porque no olvidemos que los helados pues tienen una variedad de precios y también una variedad de, no sé si decir, concentraciones o forma de preparación, o sea, no es netamente dependiente del azúcar, ¿no? Podrían poner, no sé, un azúcar, digo, perdón, un helado bajo en azúcar, entonces con eso estarían compensando el aumento, así que no creo que influya tanto por ese lado. Ya, excelente. Muy bien, no sé si es que hay alguien más que quiera dar alguna opinión. Inge, Sí, adelante, Wilbert. yo pensaría, Inge, que va a disminuir tanto la curva de oferta como de demanda, ya que la curva de oferta, al ver que, bueno, el azúcar es nomás un producto indispensable en cualquier tipo de ese tipo de estilo de consumo de bebidas y de helado también. Al ser un elemento bastante importante, el azúcar va a demandar que muchos se animen a producir más, pero eso va a conllevar a que tenga que elevarse el precio también. Y por ende también, Inge, también la demanda disminuiría, porque llegaría a ser
comprar algo un poco más caro, ¿no? Yo lo vería desde esa manera, ingeniero. Disminuirían ambas curvas. Perfecto, perfecto, ok. Muy bien. No sé si es que alguien más tiene alguna otra opinión diferente. Bien. Entonces, Yo digo que la curva de la oferta se desplazaría, se iría más arriba, subiría la oferta. Pues nosotros no estamos, por decirlo así, no estamos preguntando cada día cuánto está el azúcar, ¿no? Digamos, compramos una vez al mes o una vez a la semana, ujú, pero ellos pues van consumiendo azúcar, los heladeros, diremos, van comprando el azúcar diariamente y a ellos les sube el precio y van a tener que subirle el precio del producto, ya que no pueden variar, digamos. Si varía el azúcar, entonces va a ser más feo o más rico, bueno, dependiendo. Pero creo que tendrían que mantener, digamos, los porcentajes de azúcar que mantienen desde días anteriores. Así que creo que la oferta sería la que más se va a desplazar, se va a ir hacia arriba. perfecto, perfecto. Entonces, en tu caso, tú opinarías que más bien sería solamente la curva de oferta la que se movería e incluso ya nos estás diciendo que sería hacia arriba. Si fuese hacia arriba, ¿qué significaría? ¿Que estaríamos mm, reduciendo la oferta o más bien estaríamos ampliando la oferta? Creo que subiríamos la oferta. ¿Perdón? ¿Que Creo estaríamos? subiendo la oferta. Ya, ok. Bien, como ven, hay opiniones diversas, diferentes, ¿no? Es un mismo ejercicio, pero hay opiniones bueno, opiniones complementarias a veces, algunas son opiniones un poco encontradas, y ahora vamos a intentar ver si podemos dilucidar este tema. Para empezar, lo que habíamos señalado anteriormente, si nosotros queremos conocer si es que es la curva de oferta o la curva de demanda la que se ve afectada por esa externalidad que estemos analizando, por esa variación en el mercado que estemos analizando, lo que tenemos que pensar es sobre los factores determinantes tanto de la curva de demanda como la curva de oferta. En el caso de la demanda, los factores determinantes son, habíamos señalado que son el precio no lo estamos considerando ahora explícitamente porque se lo va a ver en la gráfica, ¿no? Eh, el ingreso, el ingreso es otro factor determinante. No tenemos información en este caso, pues suponemos que los ingresos de las personas se han mantenido constantes, ¿no? O sea, no hay un cambio en los ingresos, no nos dice el ejercicio si hubiese o no hubiese un cambio en los ingresos, sí que suponemos que son constantes. La demanda podría verse afectada, por ejemplo, por los precios de artículos o bienes relacionados. No, o sea, de bienes relacionados, estamos hablando de bienes que pudiesen ser bienes sustitutos, ¿no? O bienes complementarios. En este caso, pues no tenemos esa información porque el azúcar no es que sea un sustituto al helado. El azúcar simplemente es una parte integrante de lo que podría ser un helado. En cuanto a la demanda, pues otro factor determinante, habíamos visto que eran las expectativas. Bueno, esto es un poco subjetivo, pero creería yo que el mercado podría ser de que las expectativas no se moviesen, o podría ser que sí. A veces no hay una respuesta tan clara en economía, ¿no? Y a veces, por eso utilizan mucho la palabra los economistas del depende, ¿no? Depende de. Si yo, por ejemplo, les diese un ejercicio de este tipo en el examen, y si ustedes me lo justifican correctamente, aunque no sea exactamente igual a la respuesta de otro compañero que le haya puesto bien, pues también podré ponerle bien, pero tendría que estar bien justificado. En este momento, pues podríamos pensar de que la demanda, las expectativas, pues no van a cambiar. Pensemos que no están cambiando en la demanda. Los gustos tampoco tendrían que cambiar. Si sube o no sube el precio del azúcar, pues eh, mis gustos por el helado no deberían cambiar. No porque sea más barato, a mí me va a gustar más, ¿no? O sea, por lo menos no debería ser así. Pero si analizamos los factores determinantes de la oferta, además del precio, uno de los principales factores determinantes son los precios de los factores de producción, es decir, los factores que inciden en la producción del bien o servicio que estamos analizando. Y en este caso sí está muy claro que el azúcar es un factor de producción
es un insumo para poder elaborar un helado. Así que si sube el azúcar, pues evidentemente algo le tiene que pasar a nuestro helado, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hemos identificado un factor determinante clave. Otros factores determinantes son de la oferta, la tecnología. No, aquí no tenemos información si la tecnología está mejorando o no. Otro factor determinante podría ser, por ejemplo, las expectativas. Claro, son factores cada vez más subjetivos, ¿no? Pero el factor principal creo yo que es el factor de, de los factores de producción. Entonces, vamos nuevamente, a ver, analicemos. Nuestra situación inicial es la que está en azul, ¿no? Está en azul y al estar en azul, pues tenemos un punto de equilibrio que sería este de acá. Bien, ese es nuestro punto de equilibrio. Y tenemos, como ustedes ven, en ese punto de equilibrio, que era el que teníamos antes, teníamos un precio de 2 y una cantidad de 7. Entonces, aquí dice, una subida del precio del azúcar reduce la oferta de helado. Ahora, ¿por qué reduce la oferta de helado? Porque aquí fíjense que solamente hay un movimiento de la curva de oferta. O sea, en otras palabras, nuestra curva de demanda la estamos pensando que se mantiene constante y solamente existiría este movimiento en la curva de oferta. Como había señalado la última persona que participó, pues en este caso en particular, todo nos da a entender de que solamente la curva de oferta sería la que se estaría viendo afectada. Y si sube el precio de uno de los factores de producción, la verdad es de que los productores se van a sentir desincentivados a poder seguir produciendo lo que estaban haciendo. Es como que, imagínense que ustedes son dueños de una empresa constructora, ¿de acuerdo? Son dueños de una empresa constructora y parte fundamental de su trabajo es tener obreros. Y resulta que, no sé, por una ley del Estado, ustedes tienen muchos obreros y muchos de ellos, vamos a pensar que están percibiendo el salario mínimo nacional. Tienen muchos peones con un salario equivalente al salario mínimo nacional, que en este momento, ya lo vamos a ver en algún capítulo con mayor detenimiento, pero está, ya habíamos quedado que creo que estaba en 2.200 y fracción, ¿no? El salario mínimo nacional en este momento. Pero imagínense que por alguna circunstancia el Estado dice que el salario mínimo nacional tiene que subir a 3.000 bolivianos. Bueno, ustedes como empresarios, ¿cómo se van a sentir? ¿Incentivados a seguir produciendo más, a seguir construyendo más? ¿O más bien se sentirían desincentivados? Bueno, lo lógico sería que si están aumentando sus factores de producción, se sientan un poco desincentivados a seguir ¿qué se llama? Produciendo, ¿no? Porque tampoco es que tienen la certeza de que, que en el caso de la construcción el metro cuadrado construido va a subir, de repente no sube. Entonces, ahí es donde empiezan un poquito los problemas para los vendedores, y si aumenta el factor de producción, pues en realidad se va a contraer la oferta. La dirección que mencionaba el compañero sí era correcta, ¿no? Él ha dicho va a subir. Bueno, va a subir o se va a ir a la izquierda, que casi es lo mismo. Pero en realidad, acuérdense que se está contrayendo la oferta, porque está perdiendo área, ¿no? En algún momento yo les había dicho de que simplemente como una forma mnemotécnica, por ejemplo, en el primer caso, pensemos que este es el área. Voy a intentar pintarlo lo mejor que pueda, ¿no? Estoy intentando pintar el área entre la curva de oferta inicial y el eje de las ordenadas, esa área. Y bueno, si se contrae la oferta, estoy perdiendo área, ¿no? Simplemente para que se acuerden, estoy perdiendo área. Entonces mi área es más pequeña, ¿no? Mi área sería esta de acá, que es más pequeña. Entonces estoy perdiendo área. Se está contrayendo la oferta. Puede ser que incluso algunos vendedores de este mercado pues decidan ya salirse del mercado, ¿no? Lo mismo que en el mercado de la construcción, pues por otros motivos, ¿no? Algunas empresas constructoras pues podrían haber quebrado, ¿no? Durante este tiempo de la pandemia. Bien, entonces está contrayendo la oferta.
Y eso lo que está dando lugar es de que este nuestro punto de equilibrio tenga este movimiento, donde sube el precio, ¿no? Sube el precio porque hay ahora menos oferentes, pero la cantidad de equilibrio se vea reducida. Entonces, ese sería el movimiento, creo yo, lógico para este ejercicio. Y aquí simplemente estamos recordando cuáles son los factores determinantes de la curva de oferta. Evidentemente, el factor que está variando en este caso son los precios de los factores de producción a través de ese incremento de uno de los insumos para poder elaborar nuestro bien o servicio. ¿Ok? No sé si ha quedado claro, alguna duda, consultas, alguien que no esté de acuerdo con esta explicación. ¿Está todo bien? Bien, entonces espero que se haya entendido. Y de esa manera nosotros tendríamos que ir analizando, ¿no? Cada uno de los... Hay, por supuesto, casos que son mucho más obvios que otros, ¿no? En otros casos, tal vez la situación no es tan explícita como los dos ejercicios que acabamos de ver, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? O sea, recuerden primero identificar si es la curva de oferta o la curva de demanda la que va a tener algún movimiento. Una vez que tenemos identificado, ver si ese movimiento significa un aumento o una reducción de la curva de oferta o la curva de demanda. Y una vez que tenemos eso, pues ya básicamente ya tenemos el nuevo punto de equilibrio. Muy bien. Y bueno, podríamos tener también algún caso en el que se muevan de manera simultánea tanto la curva de oferta y la curva de demanda, ¿no? O sea, podríamos pensar de que nuestro ejercicio era imaginar que el verano es más caluroso de lo previsto o más caluroso que lo que normalmente suele ser y que además el precio del azúcar se ha incrementado. Bueno, en ese caso tendríamos un movimiento tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta y tendríamos un punto de equilibrio diferente. ¿Listo? Entonces simplemente sería como superponer ambos efectos, nada más. Muy bien. En este caso, por ejemplo, estamos pasando de un punto, si analizamos el gráfico de la izquierda solamente, estamos pasando de este punto de equilibrio inicial, ¿no? Donde estamos suponiendo de que la demanda, hay un gran aumento de la demanda, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de esto del ejemplo que estábamos viendo anteriormente, supongamos que es un verano, pero totalmente excepcional, donde la temperatura ha aumentado increíblemente, entonces la demanda pues ha aumentado también de manera importante, hasta llegar a un nivel como el que estamos viendo acá. Y por otra parte, adicionalmente el precio del azúcar ha aumentado, con lo cual la curva de oferta se ve reducida, pero su incremento no ha sido tan grande, así que tampoco es que sea muy grande el efecto de la reducción de la curva de oferta. Con lo cual hemos llegado a un nuevo punto de equilibrio. ¿Listo? Estamos pasando de este punto de equilibrio a este punto de acá, donde no solamente que está aumentando el precio, sino que además está aumentando la cantidad de equilibrio. ¿Okay? Así que podría ser un caso. Bien. A ver, veamos este ejercicio, a ver cómo lo podríamos resolver, si es que alguien... Veamos el primero. Analizar cómo afectaría un incremento del salario de los trabajadores de la construcción en el mercado de la construcción de edificaciones. Ya lo hemos dicho hace un momento de alguna manera, creo que hemos dado la respuesta, pero a ver, pongámoslo en gráficos. Por ejemplo, dice el gobierno y la COP acuerdan subir el salario en 8,5%. No ha pasado eso, ¿no? Este año no ha pasado, pero algunos años sí ha pasado, incluso con porcentajes más altos. Y el salario mínimo nacional en 10%. Estamos pasando de un salario de 2.122 a 2.334. Suponga que solo los trabajadores de la construcción tienen este incremento. O sea, no es un incremento generalizado, sino que por alguna circunstancia que no amerita explicar ahora, pero imaginen que solamente es el salario de la construcción el que está aumentando. ¿De qué manera esto influiría?
¿Cómo haríamos los gráficos? ¿Qué opinan? Y me voy a generar aquí un hojita en blanco para que podamos dibujar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, lo primero, tendríamos que dibujar nuestro mercado, ¿no? Imaginemos que es este el mercado. Recuerden que aquí colocamos el precio, ¿no? El precio que en este caso, por ejemplo, hasta podríamos ponerle unidades, ¿no? Estamos hablando del mercado de la construcción, entonces podrían ser bolivianos por metro cuadrado, ¿no? Construidos. A ver cómo va eso. Podría ser eso. Y en el caso de las cantidades, sí, y en el caso de las cantidades, pues podríamos colocar, por ejemplo, metros cuadrados, y es recomendable siempre utilizar una variación temporal. Podríamos poner metros cuadrados construidos por año, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos claramente identificadas las unidades de nuestro mercado de la construcción. Y supongamos que la situación inicial era que teníamos ahora con otro color, teníamos una cierta curva de demanda y una cierta curva de oferta, ¿de acuerdo? Y eso nos generaba un cierto punto de equilibrio, donde sabíamos que en ese punto de equilibrio había un precio de X bolivianos por metro cuadrado, y a ese precio se transaba en el mercado una X cantidad de metros cuadrados por año. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué hacemos a continuación, compañeros? Primero analizar qué es lo que se va a modificar, la curva de demanda o la curva de oferta. A ver, María Colmena, no sé si estás con nosotros. María Colmena. Hola, ingeniero. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo estás, María? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo afectaría ese incremento en el salario de los trabajadores de la construcción? Mm, bueno, según a lo que la primera, bueno, ¿cómo se diría? Cuando lo has mostrado y lo has dicho, lo único que se me llega a la mente es la oferta, lo que sería, se disminuiría. Es lo único que se me ha llegado a la mente cuando se ha leído el problema. Porque al aumentar algo, entonces los materiales para construir, digamos, una casa o, bueno, sí, yo lo interpreto, de esa forma interpreto, disminuirían drásticamente. Ujú. Si habría el aumento, digamos, de lo que está, digamos, el problema planteado, ingeniero. Y Ya, la demanda, igual creo que disminuiría, según para mí también, pero más en la oferta. la demanda también disminuiría. Sí, así es como lo veo, pero más afectada va a ser la oferta. Ya, ya, de acuerdo. Pero ¿por qué razón disminuiría la demanda? Porque para que disminuya la demanda, pues tendría que haber algún cambio en alguno de los factores determinantes de la demanda. Es decir, tendría que haberse modificado los ingresos de las personas, o tendría que haberse modificado los precios de bienes complementarios, o las expectativas o los gustos. ¿Cuál factor determinante de la demanda crees que se modificaría si es que se aumenta el salario de los trabajadores en la construcción? Mm, bueno, para mí creo que es lo material que va a entrar. Ya, Creo que estoy equivocada. no, tranquila, si aquí estamos intentando reflexionar nada más, ¿no? Estamos Sí. intentando pensar, nadie tiene la verdad absoluta en estas cosas, pero intentaremos justificar, por ejemplo, si tú dices que es la oferta, entonces ahí lo veo más claro, porque uno de los factores de producción, claramente cuando uno construye, es la mano de obra, ¿no? Y ahí la mano de obra se está aumentando, es lo que nos dice el problema, ¿no? Y si aumenta el precio de la mano de obra, pues entonces las empresas constructoras se van a sentir desincentivadas y por tanto van a reducir su oferta dentro del mercado de la construcción. Entonces tal vez podríamos estar dibujando eso hasta mientras, hasta que vayas pensándolo,
La curva de oferta, recuerden que es la curva que está con pendiente positiva, y si está reduciendo, entonces está pasando esto, ¿no? Hay un movimiento hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, volvemos a la demanda. ¿Qué piensas sobre la demanda? No sé si es que ahora tienes alguna idea, si es que se mueve o no se mueve la demanda, María. Creo que no se movería, se mantendría constante, ingeniero. Sí, me parece que en este caso en particular, coincido contigo, creería que se va a mantener constante también la demanda y tendríamos ese punto de equilibrio, ¿no? Otra cosa hubiera sido si es que no hubiéramos especificado claramente en la pregunta. A ver, vamos a volver a la pregunta un segundo. Fíjense que en la pregunta dice, y, bueno, perdón porque está superpuesto, pero en la pregunta dice, suponga que solo los trabajadores de la construcción tienen el incremento, ¿no? Yo creo que esta palabrita pues nos ayuda a entender mejor el problema. No es que todos han aumentado han tenido un incremento de sus salarios, porque si fuese todos, bueno, en ese caso yo creo que sí algunas personas podrían decir, la demanda de la construcción también se tiene que mover, porque uno de los factores determinantes de la demanda es el ingreso. Entonces, como todas las personas han aumentado sus ingresos, por tanto la demanda también va a crecer. Pero en este caso en específico hemos hecho énfasis en decir que solamente los trabajadores de la construcción son los que están subiendo, los que están teniendo ese incremento salarial. Entonces, para mí, que la respuesta estaría mostrada en este gráfico. No sé si piensan lo mismo o alguno tiene alguna consulta, observación, comentario. Inge, yo Sí, diría que, bueno, sí estaría bien, pero desde un punto de vista de que yo soy el constructor. Pero si yo fuera el trabajador, el albañil, entonces, si es que yo escucho eso y digamos he pasado esta clase y soy albañil y digo, no, la curva de demanda va a subir porque me voy a ver, mis expectativas van a ser de que voy a trabajar más o voy a buscar más trabajo o algo así. ya. Sí, es verdad, ¿no? Depende mucho de qué punto de vista sea el que uno ve, pero en realidad en este gráfico lo que estamos intentando es como que resumir el punto de vista de todo el mercado, ¿no? De todo el mercado. En el caso, en el caso de la demanda, en el caso de la demanda, estamos analizando efectivamente la conducta de los consumidores, de los compradores. Eso es lo que estamos nosotros analizando. Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Si estamos hablando de la demanda, lo que estamos intentando interpretar sería el comportamiento, la conducta de los consumidores. Yo les había dicho en la anterior clase de que este hecho de intentar entender cómo es el comportamiento de los consumidores es tan complejo y tiene tantas subjetividades a veces, que, bueno, dos economistas pues han sido acreedores del Nobel de Economía justamente por sus aportes al entendimiento del comportamiento de los consumidores. Se han escrito libros íntegros sobre el comportamiento de los consumidores, ¿no? En una sociedad capitalista, obviamente, es de vital importancia saber cómo puede comportarse un consumidor. Eh, Simplemente piensen en el marketing, ¿no? O sea, hay incluso carreras completas de marketing que lo que intentan es influir en los consumidores. Y simplemente les voy a dar un ejemplito que ahorita se me ha venido a la cabeza y es muy de actualidad. Creo que todos ustedes han escuchado que Lionel Messi se ha ido a jugar al Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, ha abandonado el Barcelona y está ahora en París. Eh, por supuesto que Messi es un excelente jugador, probablemente ha sido el mejor jugador de los últimos tiempos. Siempre es un tema polémico ese, ¿no? Pero vamos a suponer que sí y todo, pero también pero tampoco es menos cierto de que ahora mismo no está en el mejor momento de su carrera, ¿no? Ya básicamente le está en los descuentos, ¿no? Como quien diría. Eh, entonces, ¿será que los directivos del Paris Saint-Germain han hecho una buena apuesta al poder llevar un jugador que de pronto no va a rendir en la plenitud de sus condiciones como rendía hace 5, 8, 10 años atrás, ¿no? Recuerden que Messi ya
pues está jugando de forma profesional, me parece que ya desde el año 2000, 2004, 2005, ¿no? O sea, está ya con unos 15, 16 años en actividad, unos 15 por lo menos. Entonces, ¿será que ha hecho una buena apuesta la dirección, la directiva? En realidad el jeque, ¿no? Creo que es un jeque el dueño del Paris Saint-Germain. ¿Será que ha apuntado bien o no? ¿Qué piensa? Y ahora estamos hablando de otro mercado, ¿no? El mercado del fútbol. ¿Será que a los consumidores de fútbol, a los consumidores del fútbol y de todo lo relacionado con el fútbol dentro del mercado del Paris Saint-Germain, pues eso va a hacer aumentar la demanda y van a mejorar su condición económica, porque de pronto al jeque no le interesa mucho el fútbol, ¿no? De repente lo que le interesa es el comportamiento económico de su club. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ingeniero, yo opinaría lo siguiente. Si bien el equipo de París tiene buenos jugadores y demás, lo estaría considerando, creo, el presidente no trayéndose a uno de los mejores jugadores actualmente para que explote su equipo, sino que está agregando, pienso, una pieza clave Ujú. sobre la fuerza de jugadores que ya tienen el equipo. Entonces, pienso que por ese lado estaría armando lo que es un equipo para, bueno, para generar mucho más, ¿no? No como la pieza clave, sino como que, ¿cómo se diría? Armando, fortaleciendo lo que es el equipo. Tal vez más desde ese punto de vista, yo pienso, y que lo haya considerado el presidente para formar lo que es un equipo potencial, no Sí, solamente por una pieza clave, sino por muchos que están integrando, como Mbappé también está ahí, si no me equivoco, y Neymar también, bueno, creo, ¿no? también Neymar también, y Sí, 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 es verdad, sí. tienes razón, pero si vamos a los números fríos, no sé si alguien tiene el dato, a ver si me lo puede pasar. ¿Cuánto va a cobrar Messi por cada año que esté en el Paris Saint-Germain? ¿Cuánto será que va a cobrar anualmente? Yo tenía el dato, ingeniero, que era casi 41 millones de euros, más o menos. Perfecto, ya, redondearemos a 40 millones de euros. Entonces, va a gastar este club 40 millones de euros, y si va a gastar eso, pues de alguna manera tiene que recuperar ese ingreso, ese gasto, ¿no es cierto? A ver, les doy un dato. Eh, esta mañana he escuchado, no sé si será correcto, pero eh, han puesto a la venta, han puesto a la venta las camisetas de Messi, justamente el día de ayer, ¿no? Han hecho la presentación y además han puesto a la venta la camiseta oficial. Cuando es la camiseta oficial, eso significa que todos los ingresos son para el club, ¿no? Así como aquí en La Paz, ustedes saben que tenemos la camiseta oficial del Bolívar y tenemos la camiseta oficial del poderoso Strongest, que seguramente vale más. Entonces, eh, esos ingresos van para el club. El Paris Saint-Germain ha puesto ya la camiseta oficial de Messi con su número 30 y creo que la ha puesto me parece que son 160 o 190 euros cada camiseta. Pongamos 160 euros. Bueno, el día de ayer se han agotado todas las existencias. O sea, en un día volaron todo lo que habían fabricado con la camiseta de Messi. Y ellos tienen estimado en los próximos meses vender 40 millones de camisetas de Messi en todo el mundo. Si ustedes multiplican eso, pues lo que van a tener es una cifra pues descomunal. Son 6.400 millones de dólares que van a tener solamente en camisetas de Messi. Así que, claro, el negocio es redondo y eso no importa si juega bien o juega mal, ¿no? Porque eso ya lo vendieron, o sea, lo van a vender en los próximos meses um, sin que prácticamente sepamos si ganará o no ganará una copa, etcétera. Entonces, fíjense que esa persona que ha apostado por Messi, yo creo que tiene un excelente, no solamente ojo, ¿no? Porque la verdad es que también en economía yo creo que es mucho olfato también, ¿no? Pero voy a pensar de que tenía conocimientos teóricos y ha
podido entender el comportamiento de los consumidores, en este caso el comportamiento de los fanáticos del fútbol, que claro, en un planeta de 6.000 millones de personas, donde creo que es el deporte más extendido a nivel mundial, pues fanáticos fácilmente tenemos 100 millones de personas, ¿no? Fácilmente, que estarían dispuestos a comprar esa camiseta por ese precio. Entonces, ya les digo, la conducta del consumidor es algo que ha sido estudiada, está siendo estudiada y siempre va a seguir siendo estudiada para perfeccionarla, para poder entender el comportamiento. Por supuesto que yo sé que habrán aquí mismo en el aula tal vez más de la mitad de las personas que ni les interesa el fútbol y no estarían dispuestos ni por si acaso a gastar ni 190 bolivianos en la adquisición de una camiseta de Messi. Pero sí hay un mercado muy grande en este ámbito, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que nosotros analizar, así como hemos hecho un análisis coyuntural, digamos, ¿no? De este tema de Messi, pues lo mismo serviría para que nosotros ya podamos extrapolar estas ideas y poder utilizarlos en mercados que sí nos interesen más, ¿no? Como por ejemplo el mercado de la construcción. Entonces, redondeando la idea, pues simplemente decirles que la demanda está asociada íntegramente a intentar entender el comportamiento del consumidor, mientras que la oferta estaría intentando mostrar el comportamiento de los vendedores. En el caso que estamos en la pantalla, pues los vendedores serían las empresas contratistas o las empresas constructoras, ¿no? Así que por eso es de que este cambio en el salario de los trabajadores de la construcción, pues estaría afectando de manera directa a la curva de oferta, a la curva de los vendedores, y la estaría constriñendo, ¿no? La estaría reduciendo, ¿ok? No sé si ha quedado un poco más claro. Ingeniero, Sí. Con el ejemplo de Messi que colocaba, Ujú. ¿estaría correcto decir que Messi vendría al equipo con un valor agregado, que sería lo que es su imagen, por lo mismo que decía usted, por la imagen, ¿no?, que proyecta, y con la publicidad también con lo que puede generar con la publicidad gracias a su imagen? ¿Sería correcto decir que él viene con un valor agregado, digamos, el equipo, por lo que es? Sí, yo pensaría que sí, ¿no? Efectivamente, en realidad cuando han comprado el pase de Messi, pues no están comprando realmente el pase solamente del jugador de fútbol, ¿no? Están comprando, como tú dices, la imagen del jugador de fútbol. Eh, Messi en este momento es una persona, para bien o para mal, es una persona reconocida mundialmente, ¿no? Lo siguen, pues, por supuesto, personas de aquí, de Latinoamérica, que somos eh, asiduos, digamos, al fútbol, pero si uno mira en el YouTube vas a encontrar de que, no sé, en puntos recónditos del África o del Asia, pues saben quién es Messi, ¿no? Incluso yo creo que he visto un video en el cual estaban capturando una persona, no sé en qué lugar donde hay estas guerras civiles, y simplemente por el hecho de que la persona capturada se parecía, creo, a Messi, pues lo dejaron libre, ¿no? Porque eran fanáticos de él. Entonces hay cosas hay actitudes que a veces son muy difíciles de poder entender, ¿no? Pero efectivamente, en el caso que tú estás comentando, pues yo creo que sí. O sea, no es que han adquirido solamente al futbolista, han adquirido la imagen que tiene en este momento ese futbolista, ¿no? Lo mismo que podría pasar con otros grandes deportistas, ¿no? No es solamente lo interesante es el cómo juegan o cómo realizan desempeñan su trabajo, que al final es su trabajo, sino además es todo lo que va por detrás, ¿no? Ok. Bien. No sé si algún comentario, observación más. Si se ha entendido este ejercicio. Bien, espero que sí. A ver, veamos cuál es el segundo. Dice, fíjense la pregunta número 2. Analizar cómo afectaría, y estas podrían ser preguntas tipo examen, ¿no? O sea, yo les podría dar una cosa así para que ustedes hagan un análisis gráfico y me puedan explicar
cómo es que puede influir eso, esa externalidad o ese acontecimiento con el mercado que estuviésemos analizando. Entonces, la pregunta número 2 dice, analizar cómo afectaría la otorgación de créditos a viviendas sociales con 0% de cuota inicial, es decir, 100% de financiamiento y tasas reducidas en el mercado de la construcción de edificaciones. Ejemplo, Banco Unión y BCP financian el 100%. Es un ejemplo un poquito antiguo, pero vale todavía. El Banco Unión y el BCP financian el 100% del valor de la vivienda, tasas de interés de 5,5 y 6,5% anual. Es algo que a ustedes les puede interesar de aquí a algunos años. De repente, ya cuando estén un poco más establecidos en el mercado profesional, pues deciden adquirir su primera vivienda, ¿no? Y fíjense que el gobierno, no estoy sacando esto de mi imaginación, es algo que el gobierno del MAS en su primera gestión propuso, y no estoy seguro si todavía continúa, es probable que sí. Y bueno, ustedes saben que para adquirir un bien inmueble, normalmente los bancos te piden una cuota inicial, ¿no? Un pie que decimos, ¿no? O sea, tener algo de dinero. Si te vas a comprar una casa de $60,000, pues no sé, por lo menos tal vez tener un 20% de esos $60,000 y el resto, el 80%, adquirir un crédito. Pero en este caso, que eso era lo normal, ¿no? Eso era lo normal en el mercado de los créditos de bienes inmuebles. Pero en este caso, eh, el gobierno, pues con la intención de poder potenciar la cantidad de viviendas, o sea, con la intención de poder mejorar más bien la calidad de vida de los ciudadanos, pues ha lanzado esta propuesta, ¿no? De decir, bueno, una persona, bueno, por supuesto que tiene que cumplir otros requisitos, ¿no? Tiene que tener trabajo, porque si no tiene trabajo sería imposible que pueda pagar el crédito, ¿no? Pero le dice, ok, si ya tienes un trabajo formal, ¿no? Ya vamos a ver en un capítulo, el capítulo quinto me parece que vamos a hablar sobre el tema de los salarios. Si tienes un trabajo formal, es decir, un trabajo de planta, entonces te doy un crédito del 100% de tu vivienda, 0% de cuota inicial. Y además te voy a dar unas tasas que son las más bajas de todo el mercado. Volvemos otra vez a nuestro mercado de la construcción. ¿Cómo afectaría esto al mercado de la construcción? ¿Cómo creen que afectaría? A ver, vayan pensando. Voy a dibujar otra vez la situación inicial. La situación inicial, por supuesto, sería antes que el gobierno haya dictado esa medida, ¿no? Vamos a pensar de que antes que el gobierno haya dictado esa medida, pues teníamos estas curvas de oferta y demanda y teníamos un punto de equilibrio. Ahora sí les pregunto, ¿de qué manera se verá afectado el mercado de la construcción después del anuncio del gobierno de que iba a otorgar créditos con 0% de cuota inicial y con tasas de interés preferenciales, que son esas tasas que han visto ustedes, son tasas bastante bajas en el entorno financiero de nuestro país? ¿Cómo podría haber afectado? ¿Habrá afectado a la demanda? ¿Habrá afectado a la oferta? ¿A ambas? ¿En qué sentido? ¿Qué opina? Ingeniero, Sí, adelante. yo opino que le afecta más a la demanda, porque el- las personas que ya están trabajando van a pedir más créditos, ya sea el banco, bueno, van a sacar más dinero y de esa manera van a poder haber más construcciones, entonces se va a haber más demanda de la construcción. Ya, perfecto, perfecto. La oferta no se vería afectada, sino sería más bien la demanda, ¿no es cierto? Sí, es lo que opino. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿O están todos de acuerdo? A ver, ¿qué dices, Stephanie Jiménez? No sé si estás, Stephanie. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, Stephanie. Un poquito bajito, pero te escucho. Ah, ya, entonces, ya. Respecto al ejercicio, yo opinaría que, concuerdo con mi compañero, yo creo que afectaría la demanda, ya que los bancos, los otros bancos que tienen, digamos,
creo que estaba el BCP, en el ejercicio no me acuerdo, Sí, ya el está Banco Unión. establecido ya, ya tiene su precio establecido y sus intereses establecidos. Considero de que la demanda va a afectar ya que personas que antes de esa regla, digamos, que aumentó, digamos, el gobierno, no podían acceder a esos créditos de viviendas sociales, no podían porque no tenían, digamos, ese porcentaje, digamos, de cuota inicial para iniciar su casa o cualquier otra opción. Ahora, teniendo en cuenta de que ya pueden con una cuota de 0%, yo creo que había, en este caso yo diría que la demanda sería afectada y creo que se podría aumentar la demanda, que tal vez, bueno, ese es mi punto de vista. Perfecto, Estefan. Muy bien, excelente. Entonces, una consulta más, Stephanie. De los factores determinantes de la demanda, bueno, tú has dicho que la demanda es la que se va a ver afectada, yo concuerdo contigo, la demanda es la que se va a ver afectada. ¿Cuál de esos factores determinantes de la demanda habría sufrido alguna modificación? ¿Cuál factor determinante crees tú que haya sido el que ha movido para que nuestra curva de demanda pueda desplazarse, en este caso aumentar la demanda, o sea, desplazar hacia la derecha, ¿no? Lo que está diciendo Stephanie es de que tendríamos una curva de demanda que se estaría desplazando hacia la derecha y estaría aumentando. Y lo mismo el anterior compañero, ¿no? El primer compañero que participó también decía lo mismo. ¿Cuál sería ese factor determinante, Stephanie? No sería, digamos, como sería el quinto, que son las expectativas, que ya yo creo que ya va a poder lograr, digamos, un sueño de esa persona o de su familia, perdón. Otro tal vez podría ser de los precios de bienes relacionados, tal vez, ya que hay un tipo versus entre otros bancos, tal vez, no sé, no sé si estaré en lo correcto, pero bueno, es lo que opina, ingeniero. Ya, perfecto, Esteban. Muy bien, está muy bien. Eh, yo estaría más de acuerdo con ese primero que has dicho de las expectativas, ¿no? Incluso si es que alguien me hubiese dicho los gustos, pues hasta también podría ser algo relacionado. Claro, uno pensar de ahora tengo más gusto por una vivienda propia que antes, parece medio raro, ¿no? Pero era lo mismo con los helados. O sea, los helados tenemos más gusto por un helado cuando la temperatura es más alta, ¿no? Y lo mismo, pues, podríamos tener más gusto por tener nuestra casa propia cuando las condiciones financieras son más benévolas, ¿no? Cuando no tenemos necesidad de tener una cuota inicial, cuando las tasas de interés son tasas de interés preferenciales, pues nos da más gusto, nos da más ganas de poder adquirir una vivienda. Y las expectativas, sí, las expectativas ahí siempre también juegan un papel, por eso yo les decía que de repente no hay una única solución, depende cómo ustedes puedan justificarla, ¿no? En el examen me tendrían que justificar de esa manera, es decir, el factor determinante que ha hecho que la curva de demanda se modifique es este, ¿no? Y justificar por qué. Entonces, sí, podría ser una solución esta que has planteado, Stephanie. No sé si es que todos están de acuerdo, tal vez alguien tiene alguna observación, consulta. Bien, entonces creo que todos están coincidiendo con Stephanie, sería este de acá. Y bueno, la última, ya no la vamos a hacer la última, que simplemente nos decía qué pasaría si es que analizar si ambas situaciones se produjesen de forma simultánea, ¿no? Entonces ahí simplemente sería superponer efectos y ya tendríamos un nuevo punto de equilibrio. Muy bien. Bien, no sé si hasta aquí se ha entendido. ¿Alguna consulta, duda? Vamos a cambiar de tema. No sé si es que hay alguien, si todo está claro hasta acá. Bien, entonces en los minutos que nos queda vamos a introducir un concepto que lo vamos a ir trabajando de mayor manera la próxima clase, que es el referido a la elasticidad. ¿Ya? No es la elasticidad que ustedes van a ver en su materia de resistencia de materiales o que ya han visto en la materia de resistencia de materiales. Es una elasticidad desde el punto de vista de la economía. ¿Ok?
Entonces nos dice así, vamos a analizar en principio la elasticidad de la demanda. Dice, sabemos que la demanda depende de varios factores, y hemos analizado, ¿no? Pero lo hemos analizado, si ustedes se dan cuenta, de forma cualitativa, ¿no? Muy cualitativa. Bueno, si quisiésemos hacer un análisis un poco más fino y quisiéramos hacer un análisis cuantitativo, entonces, bueno, tendríamos que utilizar conceptos como justamente el que vamos a ver en esta ocasión, que es la elasticidad. Para saber cuánto responde la demanda, dice la variación de sus determinantes, se utiliza el concepto de elasticidad. Entonces, la elasticidad sería como una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida. También hay una elasticidad de la oferta. Ahora nos vamos a concentrar en la elasticidad de la demanda. Entonces sería la sensibilidad de la cantidad demandada a uno de sus determinantes, ¿no? Lamentablemente, pues varios de los determinantes de la demanda y de la oferta tienen un carácter fuertemente subjetivo. Y ahí sí, casi es imposible poder hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, de las expectativas o de los gustos. ¿Cómo podríamos nosotros poner en números cuánto me gusta un helado en época calurosa a 25 grados centígrados y cuánto me gusta un helado a 30 grados centígrados? Muy complicado, ¿no? Entonces, por esas razones de que normalmente esta herramienta, que es la elasticidad, se la utiliza para los casos, para aquellas variables que son más cuantitativas. Y en este caso, pues sería el precio, ¿no? En el caso de la demanda, el precio es una variable muy cuantitativa. Y la otra que también podríamos utilizar sería el ingreso, que también es muy cuantitativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Así que empezamos con la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda. Lo que sabemos de la ley de la demanda es de que un descenso del precio de un bien eleva la cantidad demandada. ¿Está bien? Un descenso del precio de un bien eleva la cantidad demandada. Por su parte, dice la elasticidad precio de la demanda es la medida del grado en que la cantidad demandada responde a una variación de su precio. Entonces, básicamente una elasticidad precio, va a responder a la pregunta de ¿en qué medida se va a existir una variación de la cantidad demandada si tenemos una cierta variación en el precio? ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante en forma de una ecuación, que eso es lo que creo que nos gusta más, ¿no? Podemos entender mejor una ecuación que un párrafo literal, en general, ¿no? No digo todos, pero en general los ingenieros creo que preferimos ecuaciones a prosa, ¿no? A literatura. Entonces, bueno, se dice que la demanda de un bien es elástica si la cantidad demandada responde significativamente a las variaciones del precio. Entonces, si tenemos un bien y hay un cambio muy fuerte en la cantidad demandada ante una variación en el precio que puede ser relativamente pequeña o en menor proporción, entonces decimos que ese bien se comporta de forma elástica. Por el contrario, si es que ante un cambio hasta importante del precio, la variación de la cantidad demandada ha sido muy pequeñita, entonces decimos que esa curva de demanda o ese comportamiento es de tipo inelástico. ¿De acuerdo? Esos serían los dos extremos. Bueno, ¿qué bienes y qué servicios tienden a ser elásticos y cuáles tenderían a ser inelásticos? No hay una regla general, pero podemos dar algunas apreciaciones que pueden ser importantes. Por ejemplo, los bienes necesarios, dice, tienden a tener una demanda inelástica. Y bueno, a ver, pensemos en algún bien necesario. Lo primero que nosotros necesitamos para vivir es agua y comida, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta hoy día un pan? ¿Un pan de batalla? ¿Cuánto estará costando? 50 centavos, sí. Ya, 50 centavos. Manuel, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto. Manuel, ¿tú cuántos panes consumes al día, en promedio? unos 3.
3 panes al día. Perfecto. Creo que es más o menos lo que la mayoría de nosotros hacemos. Y bueno, yo consumo un poquito menos, pero en general los jóvenes consumen un poco más. Digamos, uno en el desayuno, tal vez uno en el almuerzo, uno en el té, ¿no? Más o menos 3. Yo creo que es un buen promedio. Manuel, ¿qué pasaría si el día de mañana yo te digo que el precio del pan va a estar a 1 boliviano? O sea, el doble de lo que tú estás comprando normalmente. ¿Cuántos panes crees que tú podrías consumir? ¿Cuántos panes crees que tú irías a consumir el día de mañana? Reduciría a 2. Reducirías a 2. Ok. ¿Y si sube a 5 bolivianos cada pan? A 1. Lo vería muy caro o ya no compraría tal vez. Ya, ok. Cierto. Ahora, pensemos en un bien que no fuese necesario. No sé, ¿qué podría ser? Ahí está la polera de Messi. ¿Te gusta el fútbol, Manuel? Sí, Más o pero nunca menos, soy ¿no? fanático, digamos, más o menos. Ya. ¿De qué equipo eres? De Bolívar. Ya, de Bolívar. Entonces, imagínate que sale a la venta la polera de, no sé, ¿quién es el mejor jugador de Bolívar ahorita? Mira, no me El acuerdo muy capitán, bien. digamos, el orureño, ¿no ve? Hay un capitán Sí, algo. que también juega en la selección, ¿no? Y vamos a pensar de que realmente dices, ya, por el precio que están vendiendo, vamos a pensar un precio de 50 bolivianos, y es la camiseta oficial. Cuesta más, creo, ¿no? Pero vamos a pensar 50 bolivianos. Y tú dices, ya, ok, voy a coleccionar camisetas del Bolívar y me voy a comprar una cada mes a 50 bolivianos, ¿no? Vamos a decir que tienes el presupuesto y has decidido coleccionar las camisetas del Bolívar y comprarte una cada mes. Ahora te digo, ya no es, desde el próximo mes, ya no va a costar 50, va a costar 100 bolivianos. ¿Cuántas camisetas comprarías? Antes comprabas una cada mes. ¿Cuántas comprarías Mm, ahora que cuesta 100 bolivianos? Y voy a pensar que no es que es un artículo de lujo para ti la camiseta, o sea, no es una cosa necesaria, ¿no? Personalmente, si me lo pone así, creo que no lo compraría. Perfecto. Yo creo que ese es el comportamiento de la gran mayoría de las personas, ¿no? Respecto a los bienes necesarios, normalmente los bienes necesarios van a tener una tendencia a ser demandas de tipo inelástica, es decir, a pesar de que existe una variación porcentual del precio, nosotros sí vamos a reducir, como ha dicho Manuel, vamos a reducir, consumía 3 panes, me aumenta el doble el precio, pues ahora ya no consumo 3, consumo solamente 2. Estoy reduciendo un 30%, digamos, ¿no? Pero el precio me ha aumentado un 50%. Bueno, un 100% me ha aumentado el precio, ¿no? Un 100%. Entonces, esa sería la actitud normal en las personas, ¿no? Cuando tenemos bienes necesarios, pues vamos a reducir un poco, podríamos reducir la cantidad demandada, pero no mucho, a pesar de que el precio puede ser bastante importante en cuanto a su variación. Pero si estamos con un artículo de lujo, un bien o un servicio de lujo, pues ahí la demanda va a tender a ser más elástica. Es decir, si aumenta un poquito el precio, pues ya nosotros dejamos de consumir o consumimos muchísimo menos, ¿no? Como ha dicho Manuel, ¿no? Si me aumenta al doble el precio, pues ya directamente ni consumo. Y esa sería la idea. Ahora, a veces lo difícil es identificar qué es necesario para uno y qué es necesario o qué es un artículo de lujo para el otro, ¿no? En el mismo ejemplo que acabamos de hablar hace un momento, si de repente aquí en el curso hay algún fanático del Bolívar, de repente le es más necesario comprarse una camiseta al mes de Bolívar que comerse 3 panes todos los días, ¿no? Entonces, ya depende mucho de cada persona, tiene un grado de subjetivismo, ¿no? Por eso aquí yo les pongo el ejemplo de la visita al médico versus barcos de vela. Para la gran mayoría de las personas, el servicio necesario va a ser la visita al médico, y esa debería tener una demanda de tipo inelástica. Y los barcos de vela debería ser un artículo de lujo. Pero
pero podrían haber algunas personas que sean fanáticas de los barcos de vela y para ellos sea un artículo imprescindible, mientras que las visitas al médico pues sería algo que no pueden dejar de hacer. Depende mucho de las personas, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar siempre pensar a nivel general. Bien, ¿se ha entendido entonces este concepto así más conceptual de la demanda? Espero que sí. Otra idea para saber si tenemos demandas elásticas o inelásticas, pues podría ser la siguiente. Dice, los bienes que tienen sustitutivos cercanos tienden a tener una demanda más elástica. ¿Por qué? Porque es más fácil para los consumidores cambiarlos por otros. El ejemplo clásico es aquí mantequilla y margarina. No son iguales, no son dos productos semejantes, pero si no tenemos mantequilla, pues, bueno, vamos a utilizar margarina, ¿no? O viceversa. O sea, tampoco es que nos vamos a cortar las venas y vamos a decir, no, yo solamente como mi pan con mantequilla, no con margarinas. No, en general, las personas podrían hacer ese cambio. Entonces, dice que fuesen más elásticas si tienen sustitutivos cercanos. ¿Por qué es esto? Porque si el precio de la mantequilla varía mucho, seguramente la cantidad demandada, pues casi que ya no se va a ser como en el caso de las camisetas de Bolívar, ¿no? Casi que no se va a consumir. ¿Eso por qué? Porque yo tendría la opción de que si el precio cambia mucho de la mantequilla, pues dejo de consumir mantequilla directamente y me compro la margarina. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de bienes que tienen sustitutivos cercanos, pues tienden a tener demandas más elásticas, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros, a ver, bueno, creo que más adelante está ese ejemplo de intentar segregar más el mercado. Sí, aquí está. Fíjense. En todo mercado, la elasticidad de la demanda depende también cómo tracemos las fronteras de ese mercado. Hay algunos mercados que están definidos en un sentido muy estricto, tienden a tener una demanda de tipo más elástico, que otros que están definidos en un sentido muy amplio. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo será la demanda de los alimentos? Así, simplemente de manera general. ¿Cómo será la demanda de los alimentos? ¿Será elástica o inelástica? ¿Qué opinan? Elástica, Inge, porque es un bien de primera necesidad. Sí, pero más bien, recuerda que habíamos dicho que los bienes necesarios tienden a tener una demanda de tipo inelástica, ¿no? Entonces, más bien, Manuel, Sería inelástico. sería al Sí, revés, ¿no es cierto? sería al Si, revés. si, si yo te digo simplemente cómo es tu demanda de alimentos, bueno, Es tu demanda inelástico. sería inelástica, ¿no? Porque no puedes vivir sin consumir Sí. alimentos, ¿de acuerdo? Pero si yo te dijese, ya voy reduciendo la frontera del mercado que estamos analizando y te digo, ¿y cómo es tu demanda de helados? Ah, bueno, seguramente ya no va a ser tan inelástica, ¿no? Porque los helados sí son importantes, los puedo consumir, pero si no tengo helados, pues, y tengo otro tipo de postre y tengo gelatina, pues tampoco es que me voy a hacer mucho lío, ¿no? Entonces ya sería menos inelástica, tendería a ser un poco más elástica la demanda de los helados. Pero si yo te pregunto, ¿y cómo es tu demanda del helado de vainilla en particular? Ah, bueno, en ese caso ya es muchísimo más elástica porque si no tengo helado de vainilla, pues me tomo uno de frutilla o uno de coco o uno de chirimoya o lo de que sea, ¿no? Ya tengo más sustitutivos cercanos. Así que en la medida que nosotros tracemos de manera más estricta el mercado, pues nuestros bienes van a tender a ser cada vez más elásticos. ¿Se entiende, no? Y finalmente, la otra cuarta idea podría ser de que los bienes tienden a tener una demanda más elástica cuando los horizontes temporales son mayores. Es decir, si nosotros estamos pensando, y a ver, les voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿no? Con eso del precio de la gasolina. Em, ¿Alguien sabe cuánto cuesta el litro de gasolina hoy día?
Es 74 por litro. Creo que es 3,64 o 74 es. Ya me has hecho 874. 74, ya, ok. 3,74 bolivianos por litro, que es uno de los precios más bajos de toda la región, ¿no? Si ustedes pueden averiguar en internet, van a ver que en el Brasil cuesta casi el doble o el doble. Y así en todos los demás países limítrofes, pues el nuestro está subvencionado. Tal vez, claro, evidentemente el que debe estar más subvencionado es el de Venezuela, ¿no? Creo que, creo que el litro de gasolina tiene un precio ridículo, ¿no? Ridículamente bajo, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Es un país que debe ser tratado de manera diferente al resto porque tiene demasiadas particularidades. Bueno, volvamos al precio de la gasolina. Digamos que está en 3,74 bolivianos por litro. Y el día de mañana, imaginemos que el gobierno, que ya lo ha hecho una vez, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, de repente eran muy chicos, pero hace unos, tal vez, qué sé yo, 7, 8 años, eh, el gobierno de Evo Morales, en uno de sus momentos de mayor popularidad, decidió subir el precio de la gasolina, pero de manera no gradual, sino de manera, se llaman esos cambios de shock, ¿no? De la noche a la mañana, un precio que era mucho más real, porque la verdad es que nuestra gasolina está demasiado subvencionada y nosotros, todos los bolivianos, a través de los impuestos, estamos pagando esa subvención. Y eso es un arma de doble filo, porque nosotros estamos pagando la subvención y de repente hay un contrabando de gasolina al Perú, así que los beneficiados son los peruanos con la subvención que estamos pagando nosotros. Y por esa razón es que el gobierno hace 8 años o tal vez más intentó subir el precio de la gasolina. ¿Alguien se acuerda qué pasó? ¿Se logró subir el precio? Bueno, sí, creo que eran muy chicos ustedes todavía. No se deben acordar, ¿no? No se deben acordar, pero no se pudo. O sea, a pesar de que, como les decía, el gobierno de Morales estaba en su punto más alto de popularidad, pues no se pudo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si sube el precio de la gasolina, pues sube todo, ¿no? Entonces, a los días de haber firmado el decreto supremo para el incremento del precio de la gasolina, tuvo que dar un paso atrás y no subir, ¿no? De hecho, yo creo que el que le aconsejó hacer esa medida de shock fue el actual presidente nuestro, ¿no? Luis Arce Catacora, que estaba en ese momento de ministro de Economía. Pero bueno, es otra historia. Entonces, vamos a pensar de que no nos queda más remedio que aceptar que haya una subida de ese precio de la gasolina. Hoy día cuesta 3,74 y imagínense que mañana el gobierno dictamina que el precio de la gasolina va a ser de 5 bolivianos por litro. Yo les pregunto, ¿será que se va a consumir menos gasolina que antes? Mucho menos gasolina. O sea, si subimos de 3,74 a 5, pues estamos subiendo, no sé, pues un 70%, digamos. ¿Será que va a haber una reducción del 70% en la cantidad demandada de gasolina? ¿Qué piensan ustedes? Y ya estamos Así que acabando yo con creo esto. que Yo creo que por no. por la necesidad misma, no creo que reduzca. Y tal vez, como dice, van a suceder un montón de problemas, tal vez, porque llega a ser bastante necesario para varios sectores. Entonces, yo creo que va a mantenerse constante, pero complicada la situación del reajuste de todo el sistema económico, pienso. Sí, de acuerdo. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Em, yo también me opino de manera forma similar que tú, que no va a haber una reducción sustancial de la cantidad demandada. Sí se va a reducir, ¿no? O sea, si hay algunas personas que van a su trabajo una distancia relativamente corta, pues van a sacar la bicicleta, ¿no? O si no, finalmente, si había personas que iban a almorzar a su casa a mediodía y ahora van a decidir ya no almorzar en su casa, quedarse cerca de su trabajo y punto, ¿no? Pero en general no va a haber un cambio tan fuerte en cuanto al consumo de la gasolina, ¿sí? Eso es lo que sucede a corto plazo. A corto plazo, pues ese precio de la gasolina
como es un bien necesario, entonces va a tener una demanda de tipo inelástica. Pero obviamente, a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar a largo plazo? A largo plazo lo que sucede es de que la tecnología pues va mejorando, ¿no? Seguramente hace 30 años, 40 años, probablemente, bueno, no sé si ustedes saben de motores, yo no mucho, pero por ejemplo, no sé, mi papá tenía una camioneta que era motor 8 en B, y eso tragaba gasolina, tragaba. Si hubiéramos hecho un cálculo de cuántos litros de gasolina le consumía por kilómetro, pues de repente hubiéramos calculado que, no sé, con 1 litro de gasolina podía hacer 2 kilómetros y nada más. Hoy en día, un auto normal, el rendimiento que te da son de unos 10 kilómetros o más por litro de gasolina. Entonces ha cambiado la tecnología, estamos cambiando la tecnología, así que ya deja de ser tan relevante el tema de la gasolina. Y el día de mañana, y eso, ni siquiera decir el día de mañana, hoy ya tenemos vehículos que ya no necesitan gasolina, ¿no? Vehículos eléctricos. Incluso hay una fábrica de vehículos eléctricos en Cochabamba, ¿no? Seguramente sabe. Y esa es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Creo que Noruega o algún país escandinavo ya ha decidido no vender un solo más vehículo a gasolina, o sea, no aceptar en su mercado vehículos nuevos a gasolina. Los nuevos tienen que ser necesariamente eléctricos. Y esa es la tendencia. De aquí a 20, 30, 40 años, probablemente ya no tengamos vehículos a gasolina y todos sean vehículos eléctricos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la demanda de este precio de la gasolina, que hoy en día es tan inelástico en nuestro medio, pues va a tender a ser cada vez más elástico. Muy bien, espero que se haya entendido. No sé si hay alguna consulta, duda. Bien, me he pasado un poquito del tiempo. Les pido las disculpas.